Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos la segunda parte de las cuatro que vamos a dedicar al martirio de Pablo. En este segundo tema mantenemos todavía contacto con Pablo en Palestina antes de ser enviado a Roma. Y lo encontramos en un momento verdaderamente importante dentro del libro, porque de alguna manera en este pasaje, en este relato de los Hechos de los Apóstoles, el autor quiere transmitirnos de alguna manera la última visión romana, pero cargada de palestinismo o de judaísmo, gracias al protagonista del juicio. Pues se nos quiere presentar la última visión romana, la última afirmación romana sobre lo que son los cristianos y sobre su aceptabilidad dentro del imperio. Los dos capítulos o los capítulos que luego sigan pues nos hablarán del viaje de Pablo a Roma y de su final en Roma. Pero su final en Roma, cuando lo veamos, nos daremos cuenta que ya los romanos no hablan, hablan los judíos. Pero ahora vamos a ver un poco qué pasó en este segundo momento. Pablo, para librarse de la intriga de las autoridades judías, se había visto obligado a apelar al Tribunal Supremo Romano. Él estaba, como sabéis, en Cesarea y los judíos estaban empeñados en que el gobernador lo enviase a Jerusalén para ser juzgado allí. Un juicio a Pablo en Jerusalén estaba dictaminado de antemano y hubiera sido inevitablemente la condena de Pablo. Por eso Pablo, viendo que la cosa se le va escapando de las manos, se ve obligado a una decisión trascendental, que es apelar a Roma. Es una decisión que estamos acostumbrados a verla como muy normal, pero supone una ruptura muy potente. Pablo se consideraba auténticamente judío y renunciar a un tribunal judío en favor de un tribunal romano pagano, para él mismo tuvo que ser extremadamente doloroso. En la apelación a César, Pablo toma un rumbo nuevo. Y es esa apelación la que explica el histórico traslado de Pablo preso a Roma. Festo, el gobernador romano en Palestina, aceptó la apelación y dejó a Pablo preso en Cesarea hasta que pudiera ser enviado a la urbe para ser juzgado. Estando todavía en Cesarea, Pablo tuvo que defender su postura ante el rey Agripa II y su hermana Berenice, que habían ido a Cesarea a cumplimentar al nuevo procurador. La presencia de Berenice indica que ésta, de alguna manera, compartía la autoridad de su hermano y además era una mujer que tenía categoría regia por su matrimonio anterior. El juicio, aunque en principio no debía ser considerado como un auténtico proceso, ya que lo impedía la apelación que Pablo había hecho al Tribunal Supremo del César, es importante porque entre las atribuciones que el emperador había encomendado a este bisnieto de Herodes el Grande estaba la custodia
de los asuntos relativos al templo de Jerusalén. Bien, para que nos situemos un poquillo, quién eran Agripa y Berenice. Hemos hablado ya de ellos más veces, pero ahora quiero destacar lo siguiente. Cuando murió Herodes el Grande, su reino se repartió entre sus hijos. Uno de sus nietos, Herodes Agripa, había sido prácticamente un romano y había conseguido del emperador Claudio mucho poder en toda Palestina. Incluso llegó a ser el rey que más territorio dominó nunca en el terreno de Palestina. Pues bien, Agripa I, Herodes Agripa I, que además en los Hechos de los Apóstoles aparece como el que manda matar a Santiago, como intenta apresar a los apóstoles, como perseguidor en definitiva, y que tuvo además una muerte horrible, pues reinó poco tiempo, reinó unos cuatro años o así, y cuando murió quisieron que le cedieran sus territorios a su hijo Herodes Agripa II, que tenía también una hermana, que era esta Berenice, que luego desempeñó otras funciones un poco después, sobre todo porque se enamoró del emperador Tito, y bueno, eso ahora mismo se sale de nuestra historia. Pero ella había estado casada también, Berenice, con otro de los reyezuelos del ambiente, y tenía también una categoría regia. El rey Herodes Agripa II le llamo rey no porque fuera rey de Palestina, sino porque lo era de algún otro territorio en los alrededores de Palestina, y porque además tenía unas misiones muy concretas encomendadas en el territorio de Judea. La principal de las misiones que tenía era ser el custodio del templo. Todo lo relativo al templo no dependía directamente del gobernador romano, sino que dependía en primer lugar de este señor, de Herodes Agripa II. Por su categoría romana era un hombre importante en la misma Roma, por su categoría judía era descendiente de los ammoneos, era descendiente del rey Herodes, por el grande también, por toda esa categoría, y era un hombre respetado y un hombre que tenía voz propia en el mundo de Palestina. Por eso la vista, el juicio a Pablo, acabó adquiriendo un cierto carácter judicial. Es curioso que San Lucas, que se esfuerza en todo el libro en hablar de que nunca ha llegado a haber juicio, aquí en este punto está, precisamente cuando no se puede, está a punto de considerar como verdadero juicio y como verdadera sentencia lo que de él se derive en el caso de esta vista contra San Pablo. Senén Vidal dice que la relación de Pablo prisionero con autoridades y personajes importantes que además declaran su inocencia refleja el interés apologético del autor de Hechos en presentar al cristianismo como un movimiento relevante y pacífico dentro de la sociedad. Por tanto, esta vista tiene importancia y llama un poco la atención que, aunque la razón para poder tenerla es justamente el templo, que está gobernado por el rey Agripa, sin embargo, el tema de la acusación de violar la santidad del templo ya no aparece por ningún lado. Bueno,
cómo sucedió el relato. Aquí prácticamente lo que hacemos es parafrasear el relato de los Hechos de los Apóstoles. Festo, el gobernador, cortésmente informó a Agripa de la situación y declaró que no había encontrado crímenes en Pablo. Entre las acusaciones de los judíos estaba la que sostenía que Pablo había pretendido violar la santidad del templo, introduciendo gentiles en el santuario. Esta acusación entraría en el ámbito de la competencia de Agripa. Y Festo implícitamente la considera insostenible y afirma con rotundidad que toda la acusación contra el apóstol se reduce a problemas de interpretación de la ley judía, que Pablo sostenía que Jesús estaba vivo. Afirmó finalmente que si Pablo estaba preso todavía allí en Cesarea es porque había apelado al César. Sabemos que había por debajo también otra serie de cosas, sobre todo intereses y a veces corrupción por parte de los funcionarios romanos y odio terrible por parte de las autoridades que veían en él un peligro demasiado fuerte para el judaísmo. Así pues, a pesar de todo, Agripa y Berenice quisieron mostrar su autoridad juzgando a Pablo. En una sesión judicial formal, porque fijaros que la presenta como formal. Pablo fue convocado ante el tribunal precedido por Agripa II. Se nos dice, al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con mucha pompa y entraron en la sala de audiencias, junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. Festo ordenó que fuera traído Pablo. No es una casualidad así. Oye, ya que estamos aquí tomándonos una copita, que venga este por aquí y nos salude. No. Es una sesión formal. Ha llegado con pompa, con tributo, con autoridad. Es una sesión pública. Y al empezar la sesión, Festo de nuevo declara la inocencia de Pablo, a pesar del odio de sus compatriotas judíos. El gobernador dejó claro que Pablo no había hecho nada digno de muerte. La insistencia en este tema es constante, ¿no? Y que no sabía qué decir de Pablo para informar al emperador. Todo lo que tengo, no tengo que decir al emperador, ¿qué iba a decir al Tribunal Supremo yo? ¿Qué informe voy a mandar? Si no hay nada, ¿no? Es curioso que al emperador le llama señor. Y quisiera destacar esto, ¿no? Y lo quisiera destacar por el contraste que hay con que Pablo, que no reconoce como Señor más que a Jesús, sin embargo, se ha sometido al tribunal de este Señor de este mundo, ¿no? Agripa, que era a la par judío y romano, como acabo de decir, podría determinar formalmente cuáles eran las acusaciones que justificaban el traslado de la causa al Tribunal Supremo Romano. Tras haberse pronunciado las acusaciones contra Pablo, que no se enumeran otra vez, serían las mismas que dijo Tértulo y que veíamos en la sesión anterior, pues tras haberse pronunciado las acusaciones contra Pablo, el rey invitó a Pablo a que hablara. La exposición que José Luis Sicre hace magistralmente en forma narrativa y novelada constituye este texto de su obra hasta los confines de la tierra
eh, constituye, digo, este texto como muy importante, como fundamental, ¿no? Y Sicre aporta muchas ideas destacables, que en parte van recogidas un poco por toda la lección. Y quiero, sin embargo, citar directamente un pequeño texto que, como el que antes veíamos de Senen Vidal, es también muy ilustrativo. La obra de Hasta los confines de la tierra es novelada, ¿no? Y entonces están hablando dos allá y se le dice a Andrónico, que es el protagonista, se le dice, lee ahora el discurso ante Agripa. ¿No te gusta el griego tan magnífico que usa San Pablo? Me costó mucho trabajo pulirlo, pero lo más importante, Andrónico, es que este discurso no sirve para nada. Pablo también lo sabía. Ha apelado al emperador y tendrá que ir al emperador. Agripa no puede soltarlo. Entonces, ¿por qué pronuncia Pablo su defensa? Porque al defenderse a sí mismo, defiende al cristianismo, deja clara la inocencia de todos nosotros. No olvidemos, por tanto, que en todo el martirio de Pablo y en todo el juicio a Pablo se está dilucidando la inocencia del cristianismo en el Imperio Romano. El cristianismo en el Imperio Romano ha de ser considerado como una religión lícita, lejos de cualquier castigo que quieran imponerle los que están en contra de él. Pablo hizo una larga defensa en la que sostuvo que él era buen judío. Narró una vez más su vocación e insistió en que había recibido la misión de Dios, la había recibido de Dios mismo. O sea, Pablo no tiene una misión que él se ha inventado. No es que diga, oye, a mí me ha gustado mucho todo esto y yo lo tengo que difundir. No. Pablo es que se sabe llamado por Dios y se sabe llamado por Dios precisamente para predicar y para defender la fe cristiana, para anunciarla a todos los demás. Pablo se siente llamado y quiere actuar como una persona que está llamada. El discurso, así muy rápidamente, y ahora lo desarrollamos, se puede dividir así. Una invitación del juez a la defensa. Y luego Pablo empieza con una captación de la benevolencia, cuenta su infancia y juventud, interrumpe diciendo cuál es su situación actual, afirma que fue perseguidor de los cristianos, cuenta su vocación y cuenta cuál fue su actuación posterior para volver otra vez a hablar de su situación actual. En general es un buen discurso en dos partes paralelas, como habéis visto, un buen discurso muy bien elaborado y como dice Sicre, aunque para Pablo no servía para nada, a nosotros sí sirve. El cristianismo es compatible con una vida ciudadana dentro de Roma y no tiene por qué ser perseguido. En primer lugar, encontramos la invitación del juez a la defensa. Con toda solemnidad, el presidente del tribunal, el rey Herodes Agripa II, invitó al acusado, a Pablo, a pronunciar su alegación para defenderse de las acusaciones que se habían formulado en su contra y que no se nos han expresado, porque son las mismas que se habían expresado en otras ocasiones. Pablo toma la palabra y empieza con una captación de la benevolencia.
con el gesto propio de un orador, extendiendo la mano, comienza a hablar. Cortés y formalmente comienza su discurso acatando al tribunal con una sobria alabanza de los que están allí, una sobria captación de la benevolencia de los que allí estaban. Creo que hay que insistir en que Pablo acepta la situación, acata al tribunal y se va a dejar examinar por este tribunal. Designaba a sus opositores como los judíos. Esta expresión no cuadra ni con el ambiente ni con el modo de ser de Pablo, pero es muy adecuada para nosotros que somos los lectores actuales del discurso. No es fácil que Pablo dijera los judíos, pero nosotros lo entendemos mejor si dice los judíos. Por eso en el relato, en el discurso, se pone esta palabra en labios de Pablo para hablar de sus opositores. Pablo, es decir, los cristianos, se defiende ante los romanos de las acusaciones que se hacen contra él y deja claro que no vienen del derecho romano, ni de la ley judía misma tampoco, sino de la malevolencia de los judíos que no han aceptado al Mesías en contra suya. El juez es adecuado y lo es porque es a la par romano y judío. Es competente en el ámbito de las acusaciones, ya que estaba nombrado por el emperador como responsable de lo concerniente al templo. También Manuel Iglesias recoge un texto del Talmud en el que habla elogiosamente del rey Agripa. Escuchar que es interesante ver quién es este Agripa a los ojos de los judíos, tal como lo transmite un texto de esta obra gigantesca que es el Talmud, una obra de la tradición judía que para los judíos es constituyente de alguna manera. De Agripa habla un pasaje del Talmud y lo describe sentado en una tribuna especial, participando en los ritos de la fiesta, de los tabernáculos o de las cabañas, y dice: se levantó para coger el rollo de la ley y lo leyó, puesto en pie, y los sabios lo alabaron. Cuando llegó al pasaje: no podrán nombrar rey sobre ti a un extranjero que no es hermano tuyo. Las lágrimas cayeron de sus ojos, pero los presentes le dijeron: no temas, Agripa, tú eres hermano nuestro, eres hermano nuestro, eres hermano nuestro. Aunque este texto que hemos leído probablemente se refiera más bien a Agripa I, sin embargo le viene también muy bien a Agripa II. Y por eso creo que merecía la pena verlo. Sí, tú eres romano, tú eres descendiente de Herodes el Grande, pero tú eres hermano nuestro. Es decir, este señor es adecuado en este caso que se está dilucidando en torno a San Pablo. Pablo continúa, después de la captación de benevolencia, narrando su infancia y su juventud. Pablo afirmó que había pasado su juventud en Jerusalén, que siempre fue buen judío y que fue fariseo. Fijaros, insiste, los 3 puntos son importantes. Su ligazón con Jerusalén, su buen obrar judío y también su carácter de fariseo. Pablo se inserta en el movimiento fariseo voluntariamente y claramente en el libro. Sin embargo, si nosotros conocemos bien a Pablo, lo hemos leído algunos trozos, hemos leído en general,
nos damos cuenta cómo podríamos hablar de que Pablo representa en realidad la reacción quizá interna, pero la reacción más profunda contra el fariseísmo que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Pablo afirmó que había pasado su juventud en Jerusalén, que fue buen judío, que fue fariseo. Alabó a los fariseos reconociendo que eran los más estrictos cumplidores de la ley. No mencionó aquí su nacimiento en Tarso, pues lo que pretendía en este momento era identificarse como judío de Jerusalén y como estricto cumplidor de la ley, y no entrar en polémica sobre las posturas de los judíos de la diáspora frente a determinados temas. Después de esto, Pablo hace una pequeña interrupción y dice, bueno, ¿qué pinto yo aquí? Retóricamente el reo se admira de estar siendo juzgado por llevar a sus últimas consecuencias su fe farisea en la resurrección de los muertos. Por eso plantea ese tema que divide a fariseos y saduceos, la resurrección de los muertos. Jurídicamente, Pablo, con habilidad, estaba sacando su causa de una contienda civil causada por una pretendida mala actuación de sacrilegio en el templo. La estaba intentando sacar de ahí y trasladándola a una contienda ideológica, religiosa, interna del ámbito judío. O sea que esa interrupción tiene sentido. Está contando quién es él y dice, y a mí precisamente, que soy tan buen judío y tan buen fariseo, ¿me vais a juzgar? ¿Cómo va a ser eso, verdad? Entonces Pablo se presenta como perseguidor de los cristianos. Pablo retomó la narración de su vida, insistiendo con muchos detalles que no había contado en el anterior relato, en su afán de fidelidad al judaísmo. Él tampoco acertaba a distinguir en el cristianismo su auténtico carácter de perfecta continuidad con la fe de Israel y por eso lo persiguió con saña. Y claro, Pablo dice, mirad, que a mí me pasó lo mismo que a vosotros, que cuando me enfrenté con el cristianismo de primera, yo dije, esto rompe el judaísmo, esto no es continuidad, esto es ruptura, esto es peligroso, y lo perseguí con saña. En el relato anterior, Pablo había sostenido que había perseguido ese camino, le llama camino a la fe cristiana. Ahora añadió que había perseguido a Jesús, a quien designa como Jesús Nazareno. A lo largo de los comentarios de todo el tiempo, se ha insistido generalmente poco en la importancia del adjetivo nazareno aplicado al Señor. En general hemos interpretado este nazareno sencillamente como un gentilicio natural de Nazaret. Sin embargo, la palabra nazareno, a oídos semíticos, a oídos de los judíos, se percibía bastante ambigua, ya que puede aludir a su carácter, por un lado aparentemente despreciable, como proveniente de una aldea de Galilea, pero puede verse también como una afirmación de su mesianidad, ya que nazareno suena a consagrado. Nazir es el consagrado a Dios. Y en este caso, en el caso de Jesús, sería consagrado no por él, sino consagrado por Dios mismo en beneficio del pueblo. Nazareno es Mesías. Pues bien,
ahí Pablo ha pegado ese puntazo y una vez que ha explicado que él era perseguidor de los cristianos, va a explicar cómo fue su vocación. Y lo explica por tercera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es significativo que Pablo narre tantas veces su vocación. Fijaros que digo su vocación, no tanto su conversión. Pablo lo que quiere destacar es que Cristo lo ha llamado. Pablo, es la segunda vez digo, que Pablo cuenta en su defensa lo que había hecho ante el pueblo judío al ser detenido en el templo y lo que San Lucas nos había contado en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En estos dos relatos, durante su defensa, en el primer relato, Pablo quiso presentarse. El relato de la vocación de Pablo se narra 3 veces en Hechos de los Apóstoles. Ya lo vimos cuando estudiamos 9:1-30 y en 22:4-21 y lo encontramos de nuevo ahora aquí en 26:9-20, que es lo que estamos comentando. En el final del tercer relato, de este relato, se añade que Jesús dijo en hebreo un proverbio que no se cita en los anteriores relatos de la vocación, pero que era conocido en el ambiente griego clásico. Manuel Iglesias cita a Esquilo y se lo atribuye a Agamenón y Prometeo, a Eurípides también, a Terencio. Caímos todos nosotros por tierra y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saúl, 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 ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar coces contra el aguijón. Jesús, pues, habló a Saulo. De nuevo reaparece este nombre que había dejado de utilizarse en los Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 13, salvo también en 22:13 en este mismo contexto. Y le habló a Pablo en hebreo, porque Pablo es judío de habla hebrea. Es auténticamente judío, lo veíamos en la lección anterior, más despacio. Y por contraste, da la impresión de que el discurso lo está pronunciando en griego, ya que esa es la lengua que podían entender la mayoría de los presentes. Sicre da mucha importancia al proverbio que hemos dicho: duro es para ti dar coces contra el aguijón. Y dice: en ese ambiente solemne, delante de un rey, de un procurador romano, de comandantes, de gente principal de la ciudad, tiene sentido que Pablo escuche de boca de Jesús el proverbio que antes no ha aparecido. No te vale tirar coces contra el aguijón. Lo que Jesús le dice a Pablo, se lo está diciendo a las autoridades que tienen el poder de perseguir la nueva fe. Es inútil que deis coces contra el aguijón, que nos metáis en la cárcel y nos condenéis a muerte. Con esto solo conseguiréis haceros daño. Otra novedad de este relato es que Pablo no recibe la orden de ir a encontrarse con Ananías, sino que en la visión Jesús mismo le expresa su vocación. Pablo se presenta como profeta, pues las palabras que oye contienen alusiones a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías. En los apuntes tenéis las citas, serían largas. Veis las vocaciones de estos personajes: Ezequiel, Jeremías e Isaías. Tampoco se habla de la ceguera de Pablo, sino que Pablo tiene que curar la ceguera de los gentiles
además de la de los judíos que no habían acogido a Jesús por la fe. En la misma vocación se le anuncia a Pablo que tendrá que sufrir persecuciones tanto por parte de los judíos como de los gentiles. Y con eso Pablo acaba la narración de su conversión y pasa a hablar de cómo cumplió esa vocación recibida. Recibida su vocación, Pablo se aplicó a ella con entusiasmo. Predicó en Damasco, en Jerusalén y en la región de Judea, es decir, en sitios bien conocidos por los oyentes, y respondiendo al plan de predicación que había anunciado al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, como una onda expansiva, ¿no? En Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Anteponiendo Damasco por coherencia con el relato. Damasco, por supuesto, es la capital de Siria actual, ¿eh? Hay por ahí algunos que han intentado, para explicar algunas dificultades, decir y explicar que se trata de un Damasco distinto. No. Ahí dice Damasco y lo que entendía todo el mundo por Damasco es lo que nosotros entendimos por Damasco, la capital de Siria. La conclusión de esta afirmación es que Pablo ha sido obediente a Dios, por lo que la desobediencia habrá que achacarla a los judíos. Dicho de otra manera, paradójicamente, los verdaderos judíos, los verdaderos obedientes a Dios, son los cristianos. Sigue avanzando en el discurso y Pablo va a volver a hablar de su situación actual. La desobediencia de los judíos había llegado al extremo de apresar al que estaba siguiendo su vocación profética y se había mantenido en la más perfecta ortodoxia judía. Fijaros que insisten que él es un judío perfectamente ortodoxo. Cuando los judíos en general y él mismo antes de su vocación consideraban que era un judío herético, rompedor, cismático, que partía el judaísmo, que se apartaba del auténtico judaísmo. Y él viene a decir, no, yo soy un judío ortodoxo, recto, que obedezco la vocación divina. Insiste en que Dios lo ha auxiliado en todo. Y la prueba, y aquí otra captación de benevolencia, es que se encuentra ante un tribunal justo. Esta afirmación de que el tribunal es justo, aparte de que le hace quedar bien delante de los que están allí, es también una auténtica autojustificación de haber trasladado su causa del ámbito judío al ámbito romano. Con esto cerró el discurso, remitiéndose a lo que dijo al principio en el verso 2. Sin embargo, aludió a los sufrimientos de Cristo. Pablo estaba pasando por lo que pasó Cristo. Implícitamente se dice que aunque lo condenen a muerte, no será señal de haber sido abandonado por Dios, sino de haberse identificado con el Salvador a quien predica. El discurso de por sí no necesitaba conclusión retórica, porque en definitiva tampoco era un alegato judicial, por mucho que toda la parafernalia lo fuera, y por tanto, para evitar el autor esa conclusión retórica, recurre al artificio de la interrupción por parte del gobernador Festo. Festo interrumpió el discurso, que como hemos dicho ya estaba realmente terminado, rechazando como locura las afirmaciones y propuestas del apóstol. A la par reconoce que tiene una enorme sabiduría porque son
los muchos estudios los que le han hecho perder la razón. Este es un tema popular que reaparece siempre por todos lados. Has estudiado tanto que te has vuelto tonto, ¿no? Por supuesto, no le hagáis caso a eso. El estudiar abre la razón, no la cierra. Pablo respondió serena y cortésmente al procurador, reivindicando su sensatez y la coherencia de su discurso, que se correspondía con lo que predicaban los judíos. Apoyó su afirmación en los conocimientos de la ley y los profetas que presumía. Perdona que me atasca un poquillo yo. Apoyó su afirmación en los conocimientos de la ley y los profetas que presumía que tenía el rey, al que invocó en su apoyo. La frase que dijo Pablo al rey recuerda lo que le dijo la viuda de Tecoa al rey David en 2 Samuel, cuando reconociendo su sabiduría le dijo: mi Señor es sabio con una sabiduría como la de un ángel de Dios, para darse cuenta de todo cuanto sucede en la tierra. La temática del rey como el sabio por antonomasia es constante, aparece en el pensamiento judío e incluso en el pensamiento bíblico constantemente. Reconocer la sabiduría del rey es reconocerlo como legítimo, como buen gobernante, y Pablo además afirmaba que toda su actuación había sido pública y para eso utilizó un nuevo dicho popular griego: pues no ha sucedido en un rincón. A los jueces de los cristianos se les está diciendo que se enteren bien de las cosas, no den crédito a las murmuraciones y calumnias que acusan a los cristianos de acusar con secretismo, porque los cristianos actúan a la luz del día. Este aspecto de publicidad comprobable que caracteriza al acontecimiento de Cristo es una de las ideas centrales de la teología lucana, dice Roloff. Sorprendentemente, Pablo acabó invitando al rey Agripa II a convertirse, a acoger las palabras de los profetas en los que decía creer. Agripa, cogido de improviso, salió del paso con una frase entre irónica y de reconocimiento de la seriedad de la propuesta de Pablo. Creo que podemos figurárnoslo para entender un poco el espacio, que pondría una cara de decir: hombre, ¿qué me dices? Pues mira, la verdad es que me estaba gustando lo que dices. ¿Crees, Agripa, en los profetas? Yo sé que crees, contestó Agripa a Pablo. Por poco me convences para que me haga cristiano. No es una burla, no es un rechazo, es un decirle: oye, que te tomo en serio. La respuesta dio pie a Pablo para contestar entre cortés y exhortador que él quisiera que todos se hicieran cristianos sin que tuvieran que sufrir persecución por ello como él la estaba sufriendo. Tras este amable diálogo, que ha rebajado de alguna manera el ambiente judicial, Festo y Agripa dieron por terminada la sesión, sin pronunciar ninguna sentencia, sino que, reconociendo expresamente la inocencia de Pablo y acompañados por Berenice y las demás autoridades que habían asistido, salieron lamentándose de no poder dejar en libertad al reo que había recurrido su causa al tribunal imperial. Y cuando se retiraron, decían entre ellos: este hombre no está haciendo nada digno de muerte o de prisión. Agripa dijo a Festo: este hombre podía ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Ahí tenemos una verdadera sentencia. Aunque no con valor judicial,
pero hay una afirmación demasiado solemne, ¿no? Este hombre podía haber sido puesto en libertad, pero ha apelado al César y nosotros ya ahí no tenemos autoridad. Pues esta es la última y definitiva sentencia que se proclama en el libro y es abiertamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es abiertamente favorable a Pablo y por consiguiente a los cristianos. Los capítulos siguientes, con los que se cierra el libro de los Hechos de los Apóstoles, son casi como un apéndice en el que se recogen los temas principales de toda la obra y comienzan con una especie de viaje de aventura, que es el viaje de Cesarea a Roma, y el último, la situación de Pablo en la misma Roma. Pero a cada uno de ellos le dedicaremos un capítulo más dentro de estos 4 que hemos consagrado a hablar del martirio de San Pablo. De una cosa que me parece que en el vídeo quizás pega menos, pero intentaré hablar o mandaros alguna carta a los que seguí el curso. Estoy muy interesado y me gustaría mucho que cerráramos el curso allá a primeros de junio con una convivencia. Ir pensando un poquito en ello y ya concretaremos cosas. Nada más, buenos días, buenas tardes, buenas noches.